Jardín de Infantes. Se encuentra disponible en el documento Orientaciones Didácticas, volumen 4, Área de Lengua y Literatura, hecho en La Plata en el año 2005. Dirección General de Educación y Educación, Subsecretaría y Dirección General de Educación Inicial. Una de las autoras es Adriana Bello, es psicoterapeuta, posee cargos en la Universidad de Humanidades y Ciencias de la Educación en La Plata, es jefa de trabajos prácticos de la didáctica y la literatura y escritura y codirectora de la lectura y la escritura en la Unidad 33, Madres, Niños e Instituciones Educativas. Otra de las autoras es Margarita Hoswer, que nació y vive en Buenos Aires. Trabaja en el Instituto Superior de Formación Docente número 50 de Berazategui. Fue coordinadora del Programa Provincial de Lectura 2005-2009 y ha trabajado y a su vez fue docente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el objetivo de este video es mostrar cómo se presenta la escucha y el habla en el nivel inicial. De acuerdo a lo que plantean las dos autoras, hoy acordaremos dos prácticas sociales del lenguaje, que son hablar y escuchar. Bueno, como sabemos, los niños inician el aprendizaje oral en sus hogares, cuando se comunican con las personas que viven, sus padres, madres, al comunicarse a través de gestos o sonidos, por ejemplo. Pero al entrar a este espacio formal, que es el jardín, le ofrecemos una nueva forma de comprensión para ellos. Es por eso que debemos aprovechar las situaciones que surgen en las que se requiere hablar y escuchar, para que los niños puedan de esta manera participar en actividades que implique ejercer el habla. La docente es quien habilita estos espacios de intercambio, de charla, debate, en donde se pone en juego la interpretación y la producción de textos orales. Bueno, entonces hay que darle gran importancia a este hecho de hablar y escuchar como prácticas sociales, que tienen lugar en las salas de jardín y que generalmente surgen de manera espontánea. Esto también le servirá al docente para evaluar las posibilidades lingüísticas de los niños, es decir, cómo ellos se comunican entre ellos, con la docente, cómo participan, de qué forma transmiten lo que quieren transmitir. A su vez también quiénes participan y quiénes no, y por qué lo hacen o por qué no. Una actividad muy usada a nivel inicial es la ronda de intercambios, en la cual los niños relatan experiencias propias y se privilegia la comunicación entre el docente y los alumnos. Se espera que cada uno pueda escuchar y hablar siguiendo ciertas pautas de organización grupal. Es una actividad que tiene lugar en la escuela, por lo tanto es de formato escolar, y se aleja de las prácticas sociales relacionadas con la lengua oral. En este texto vamos a hacer mención de dos autores que se refieren a prácticas similares. Por un lado, tenemos a Kasden, que habla de tiempo compartido y lo define como el primer intercambio que tienen los niños, el primer intercambio oral que tienen los niños en la jornada escolar. Y comienza haciendo preguntas como, por ejemplo, si alguien tiene algo para contar, con las cuales invita a los niños a que cuenten experiencias propias de su vida extraescolar. Por otro lado, Barrio se refiere a la asamblea de la mañana, en la cual los niños relatan noticias que les resultan interesantes o les llaman la atención. Ambos autores señalan que esta actividad es la única posibilidad que tienen los niños de hablar sobre un tema que ellos eligen sobre su mundo familiar. Los autores nombrados anteriormente señalan propósitos para esta ronda de intercambios. El propósito comunicativo, que es brindarle a los niños la posibilidad de comunicar algo de su interés, referido a su vida personal,
y el propósito didáctico, que es que los niños resuelvan problemas a la hora de hablar y escuchar para hablar e interpretar mejor. Para que se cumplan estos propósitos, la docente debe establecer ciertas pautas y condiciones en el desarrollo de la ronda de intercambios, que pueden ser hacer silencio mientras el compañero está hablando, respetar turnos y aceptar que no siempre puedo decir o puedo opinar lo que pienso y decirlo en todo momento. El rol del docente en esta ronda es intervenir activamente siempre que sea necesario, incentivándolos al intercambio entre ellos, aclarando la información en situaciones en que los niños no se hayan expresado de manera clara, creando un clima de valoración y respeto por la palabra del otro. Por eso es importante que la docente conozca las posibilidades lingüísticas de sus alumnos para que logren comunicar mejor sus relatos. Otro aspecto para analizar se refiere a quién o quiénes construyen el significado del texto oral durante la ronda de intercambio. Cuando el intercambio se realiza en función de diversos temas, basados en lo que cada uno de los niños aporta, los significados serán múltiples y por ende no van a coincidir. Por esa razón, el maestro, con su intervención, debe unir todo aquello que los niños dijeron en un solo texto oral. De esta manera, dejará de ser una producción propia de los niños porque perderá su significado y se convertirá en un nuevo texto creado por el maestro al reorganizar toda esa información que ha sido aportada. Es muy común que en el ámbito escolar se emplee una estructura discursiva que consta de una iniciación, una respuesta y una evaluación. ¿Cómo funciona? En primer lugar, el maestro va a iniciar la charla invitando a un niño a participar, luego los niños responderán contando una historia y por último el maestro va a comentar ese relato antes de llamar a otro compañero para participar. Esta estructura tiene como propósito una supuesta construcción de significados compartidos. Por último, es muy importante el maestro y su intervención, ya que éste debe tener en cuenta que al intervenir puede limitar al niño en su relato, porque se apropia del texto oral con el aporte de sus propios significados, que estos tienen que ver con el comportamiento social y escolar y no con la propuesta de hablar y escuchar. El docente tiene un rol muy importante, que es estimular los intercambios orales entre los niños y escuchar lo que ellos dicen. Deben estar atentos para intervenir estimulando el uso de la lengua, ya que muchas veces los niños en el jardín de infantes se manifiestan a través de gestos y llantos sin que se les presente la necesidad de hablar o escuchar. La intervención del docente no les pretenderá corregirlos, sino ayudarlos a organizar sus textos orales teniendo en cuenta el destinatario y de lo que se le quiere hablar. Para Barrios es importante generar un clima de atención, escucha y seguridad a la hora de leer y escuchar. Es importante utilizar expresiones para indicar silencio, orden y respeto para que a los niños les llame la atención. Hablar y escuchar en el jardín de infantes. Como cuando se producen situaciones donde los niños relatan experiencias personales, los demás compañeros no logran comprender de qué se está hablando. En cambio, cuando se comparte un tema en común a toda la clase, los niños van a poder intervenir, dialogar, conversar y llegar a acuerdos. Esto sucede cuando los temas son enmarcados en contextos de enseñanza. Es importante que todos los niños se encuentren presentes para lograr llegar a acuerdos e intercambios. Se debe realizar en un ambiente de respeto sobre el habla y la escucha. Por ejemplo, si se realiza una visita a una cooperativa y se realiza por sectores, es importante que se graben todos los sectores para que luego los niños se puedan escuchar y escuchar al entrevistado. Es fundamental que los docentes realicemos planteos de situaciones didácticas claras y precisas para que los niños puedan intervenir, interpretarlas e intervenir en el desarrollo de las mismas. Los alumnos deben resolver problemas relacionados con el contenido,
tanto como problemas con la propia lengua oral. Para la resolución de estos problemas, ellos aprenderán que el texto oral necesita tener ciertas características: informatividad, inteligibilidad y organización. Es necesario que los docentes mostremos interés en lo que los niños relatan, que estemos atentos, que generemos un ambiente de confianza, de seguridad, de libertad. Para favorecer este intercambio lingüístico, debemos crear un espacio que se atienda el lenguaje oral y al mismo tiempo que genere un clima de comunicación. Para que los niños aprendan, es sumamente importante que sean escuchados. Como sabemos, en una misma lengua pueden convivir distintos dialectos, que son productos de las zonas geográficas en las que se habite o los grupos sociales a los que se pertenezca. Es así como en las salas de nivel inicial nos encontramos con una gran diversidad lingüística y de pronto una misma cosa puede ser nombrada usando diversas palabras. Por ejemplo, a la pileta, que se usa para lavar las manos, también se la puede llamar como lavabo, lavatorio o lavamanos. Es muy importante que todos los dialectos circulen en la sala, en el lenguaje oral, para que cada niño pueda incorporarlos y enriquecer su lenguaje. No podemos negar que hay palabras que son más usadas y valoradas por el común de la sociedad. Es por esto que, como docentes, debemos enseñar esta lengua estándar sin que esto signifique descartar las formas de comunicarse que tiene cada niño. A su vez, se presentan dos nociones que son muy importantes. Una es la de adecuación, que significa que el niño pueda elegir la palabra o las palabras necesarias acordes a cada situación comunicativa. Y a su vez, por otro lado, la noción de eficacia refiere a que cada niño pueda plantearse un propósito comunicativo, expresarlo oralmente y luego pensar acerca de si su objetivo fue cumplido o no. Y hablamos sobre los contenidos de enseñanzas que son propios de la situación del hablar y del escuchar. No requieren de una explicación específica, los niños aprenden a escuchar al compañero para poder conocerse y saber sus ideas, opiniones o necesidades. Refiriéndose a la enseñanza de la práctica social de la lectura y la escritura, es útil distinguir entre contenidos en acción y contenidos de objeto de reflexión. Un contenido en acción está cada vez más puesto en el juego por el maestro o por el alumno, al leer o al escribir. Y es objeto de enseñanza y de aprendizaje cuando no es objeto de ninguna explicación verbal. A su vez, ese mismo contenido puede contribuirse en otro momento de objeto de reflexión, cuando los problemas planteados por la lectura y la escritura son requeridos. Y tenemos los ejes de comunicación oral, escuchar y hablar. La conversación están los cambios de turno, habla primero el compañero, luego el otro, respetar, la obtención de la información mediante la conversación, escuchar bien lo que habla el compañero, formular respuestas y preguntas, expresión de acuerdo y desacuerdo o expresión de opinión, que no se queden callados los niños, que expresen lo que piensan del otro compañero que habló. Fórmulas sociales, pedir ayuda, disculpas y agradecimiento cuando se retiran, cuando quieren hablar, cuando necesitan algo. Y de acuerdo del registro de situaciones comunicativas, siempre. Y en el eje de la formación ética, tenés las actitudes de tolerancia, colaboración, cooperación, solidaridad en la comunicación con el otro. Siempre hay que tener eso en cuenta. O hay que tenerlo en la vida también, acostumbrarse.
formas de expresiones del respeto, del aprecio por el otro y por sí mismo siempre. Como conclusión, podemos decir que la oralidad es un aspecto fundamental a trabajar en el nivel inicial, ya que permite mantener conversaciones fluidas, intercambiar ideas u opiniones entre pares y ampliar el vocabulario a través de la escucha de los aportes de los demás compañeros. Esto va a favorecer la escucha y la realización de textos orales. Por esta razón decimos que es importante la creación de estrategias didácticas que fomenten estos aspectos mencionados. Bueno, a modo de cierre, se nos ocurrió presentar una actividad en la cual la docente les presenta a los niños monstruitos, como vemos ahí en la imagen, de diferentes colores. Cada uno va a representar un estado de ánimo. La docente le va a leer a los chicos un cuento sobre los monstruos y sus emociones, con el fin de que los niños entiendan cuáles son las emociones para después poder contarle a sus compañeros cómo se sienten y por qué. O sea, mostrar el monstruito, yo me siento verde porque tal y tal cosa. Bueno, y esta actividad se va a realizar todos los días al principio de la jornada de la clase.